Tres. Hola Andrés, ¿qué más? Hola Alejandro. Bueno Andrés, la otra vez pues hablamos de una manera muy placentera en las otras entregas del CBU. Te tengo dos preguntas para esta reunión. La primera es, ¿qué significa construir la nación en el siglo XIX? La segunda pregunta es, ¿quiénes son los actores de esta construcción? Sí, bueno Alejandro, pues para responderte a la primera pregunta sobre el significado de construir nación en el siglo XIX, hay que entender que la primera mitad del siglo XIX significa diferentes bemoles en la construcción primero de una identidad, de una nación nueva, recientemente desprovista de las convenciones coloniales, después digamos de la independencia. Y una de las grandes incógnitas de este nuevo país, de esta nueva nación, es la construcción de una identidad con un pueblo y una población bastante, pues, heterogénea, ¿no? Resulta, pues, interesante pensar cómo nosotros, em, a partir de las lecturas y de lo que hemos visto, hemos entendido el siglo XIX como una época llena de paradojas, ¿no? Primero está la intención de una independencia de la colonización española, pero luego entendemos que construir esta nueva nación pues es bastante difícil precisamente porque las dinámicas de la colonia en un nuevo país pues siguen estando muy vivas, ¿no? Asimismo, los actores que comprenden la construcción de esta nueva nación llegan un poco confundidos y trastornados, ya que los únicos valores y dinámicas sociales que existían legítimas en estos países provenían de pues las dinámicas eurocentristas, ¿no? En ese mismo sentido, resulta ambiguo pensar cómo esta nación se fue construyendo al querer estar desprovista de las dinámicas coloniales, se fue construyendo con los principales, digamos, actores de las élites, de las herencias hispanoamericanas y de los criollos, ¿no? De esa manera, esta identidad de esta nueva nación, cuya variedad podría encontrarse pues em, en los diferentes ciudadanos del país, termina siendo bastante semejante a a las dinámicas europeas, ¿no? Ahora bien, me gustaría preguntarle a usted, a partir de la pintura y la literatura, ¿cómo vemos estas nuevas dinámicas, estas nuevas normas, estas nuevas acciones de la nación del siglo XIX? Bueno, pues el papel de la literatura y la pintura en la historia siempre han sido relevantes. En este proceso histórico de que estamos hablando, en este proceso histórico y social, estas artes se vieron muy influenciadas por ánimo político que determinó el pensamiento y el estilo de muchos de los artistas criollos. En cuanto a la literatura, durante este periodo se destacaron los géneros literarios de la crónica y la poesía. Como tal, es importante recordar que la literatura colombiana no dejó de estar vinculada estilísticamente a la hispánica. Hablar un poquito del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural de origen europeo que emerge como una reacción a la tradición eh, clasi- clasicista. En Colombia, el auge del romanticismo coincide con el espíritu de la independencia y con el proceso de representar una nueva sensibilidad nacional. Dentro de los temas del romanticismo se destacan el paisaje, la exaltación de lo popular y la vida y la muerte, que por ejemplo esto se ve reflejado en la novela María de Jorge Isaacs. Otros autores relevantes de la época fueron Eusebio Caro, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez, Rafael Pombo, Julio Flores, o pues el que acabamos, el ya mencionado, Julio Isaacs. Otro género muy importante en la época, en el arte colombiano, fue el costumbrismo. El costumbrismo tuvo su mayor auge en la mitad del siglo XIX y estaba encaminado a romper un pasado español. El mayor interés del costumbrismo era retratar la sociedad colombiana eh, deci-
bueno, del siglo XIX en sus Decimonónica, canciones sí. decimonónicas, sí, estaba recordando ahí. Bueno, la novela, la presa y la novela folletín son otros géneros que pues, nos pudiéramos quedar hablando todo el día. En cuanto a la pintura del siglo XIX en Colombia, debemos de resaltar esa iconografía nacionalista y pues ya también la costumbrista. Los retratos de Bolívar, de las batallas, sirvieron y pues como tal de todos los sucesos que dieron la construcción, o sea, todos los sucesos históricos que construyeron como tal eh, la nación colombiana, fueron retratados en pinturas para honrar y conmemorar a los fundadores de la República. Como había dicho, pues todas esas pinturas de batallas servían como tal para buscar legitimidad de la política y pues la parte militar del gobierno. Entonces, pues podemos decir que la pintura aportó a gran parte de la identidad nacional de Colombia, aunque pues hay que recordar que en esa época la pintura pues no es como ahorita una foto en internet la puede tener todo el mundo. Es algo siempre bastante, no tan común. Sí, 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 de acuerdo. Yo siento que las artes, sobre todo la pintura y literatura, ayudaron a construir estas nuevas identidades en el país. Ahora bien, me gustaría, siguiendo con este tema, preguntarle a usted si ve alguna relación o una continuidad de estas problemáticas que mencionamos del siglo XIX sobre la construcción de la nación supremamente paradójica, con una mirada eurocentrista y con sus focos de atención sobre las dinámicas sociales que impusieron las colonias europeas, si ve esta relación que existe, que si sigue existiendo esto hoy en día en nuestro país. A mí me gustaría pensar que sí, pero me gustaría también como escuchar su opinión. Pues sí, como usted lo dijo, hay muchos problemas que persisten. Yo creo que no es pensar que sí, yo creo que podemos afirmar eso. Pues la literatura y la pintura fueron constructoras del concepto de nación colombiana en el siglo XIX y en ellas hemos retratado, digamos, muchas problemáticas que todavía persisten. Las guerras civiles, el centralismo de Bogotá, la desigualdad, la discriminación, muchos otros problemas, porque esos problemas son herencias de errores de una sociedad mal construida en el siglo XIX. Y aunque pues siento que hemos avanzado un poquito, falta todavía mucho, falta todavía mucho y creo que hay naciones que han progresado de una manera muy rápida, eh, podemos mejorar. Entonces no pierdo la esperanza. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo siento que en semanas anteriores en clase nos dimos cuenta que las composiciones musicales y las producciones sonoras que ocurrían en el siglo XIX aquí en Colombia estaban fuertemente permeadas e influenciadas por los sonidos europeos. Y a mí me parece interesante hacer como el paralelo entre la música y la sociedad, de cómo la música mira los sonidos europeos, en cómo las dinámicas y las normas sociales también miran a estas maneras pues de ser de Europa, ¿no? Y siento que eso sigue siendo muy actual, sobre todo pues en diferentes élites, sobre todo en los grandes como epicentros eh, urbanos de Colombia, que muchas veces se trata como de mirar al europeo, ¿no? De tratar de ser más europeo y no tratar más bien como de construir una identidad propia, nacional y local, ¿no? Siempre hay como una correspondencia directa entre el querer ser europeo, blanco, desarrollado, más a como una identidad un poco más, sí, local, costumbrista, en ese sentido. Claro, aunque ahí hablando un poquito de la música y reflexionando sobre actualmente, por lo menos en la juventud, siento que sí cada vez se exalta más el arte, sobre todo el musical colombiano. Sí, De hecho, ya Colombia no es solamente como admiradora de lo europeo, de lo occidental como tal, tirándole a Estados Unidos, Europa, sino que ella es exportadora netamente, pues es una sí, percepción que tengo, con géneros que pues, sí, digamos, no fueron originarios de Colombia, como lo que es el reggaetón y la salsa, pero que ahorita son referencias. Uno ve Cali, referencia mundial de la salsa, Medellín del reggaetón, sí, y así sí. con muchos otros géneros, incluso géneros que se fueron construidos y creados.
en Colombia, como el vallenato, que Sí, ahorita de pues acuerdo, de acuerdo. es un Y referente internacional. sí, de acuerdo. Y uno de los como factores que yo resaltaría de, digamos, progreso hoy en día, a diferencia del siglo XIX, es el interés por los sonidos locales, ¿no? El interés como por volver a la cumbia, por volver a sonidos un poco más autóctonos de nuestra región y no tanto Claro, el vals austriaco, o claro. etcétera. Y yo creo que parte de ese éxito, digamos, de los géneros colombianos es el amor a la patria. Es el amor a la patria y es ese sentimiento de identidad, que puede que uno esté muy lejos, pero uno siempre va a tener como ese colombiano adentro y ese amor, Sí, que yo creo sí, que que tal vez transmite. no existía en el siglo XIX, quién sabe. Claro, claro, Tal porque vez, que era tal vez. difícil como tal, pues imaginarse un nuevo país, una nueva identidad, Sí, exacto. muy confuso. Ahorita ya ¿No? con tantos eventos particulares que ha tenido, tantas experiencias que no han tenido ningún otro país, pues yo creo que ya tiene una identidad. Y algo muy que se me hace muy paradójico es que son muchas identidades, hay mucha diversidad, pero logran de cierta manera agruparse dentro de la palabra de colombianidad. Ajá, exacto, exacto, exactamente. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que dices, Alejandro. Yo siento que podemos dar por terminado nuestro conversatorio. Pues nada, muchas gracias. Igual, Andrés, fue un gusto haber hablado con usted.